Para este relato he cambiado el nombre de la protagonista y solo daré la letra inicial de los lugares involucrados. Esto es el caso de Laura. Laura se casó muy enamorada de Miguel. 2 meses atrás había conocido a su suegra y no le había gustado para nada. Su sola presencia la inquietaba. Su suegra había viajado de S a G para conocer a la que sería la esposa de su hijo favorito. Cuando Miguel las presentó, Laura no pudo evitar sentir un escalofrío por todo el cuerpo sin saber el motivo. Llegó el día de la boda y ese mismo día Laura sintió que había cometido una gran equivocación al casarse con Miguel. Miguel dejó muchas veces sola a Laura para ir a brindar con su familia que había venido de S. Pero la forma de beber era como si se fuera a terminar el alcohol de todo el mundo. Se casaron en el mes de octubre. Ese mismo día, la suegra ya había decidido que pasaría la Navidad en S. Esto no le gustó a Laura para nada, pero prefirió guardar silencio. Pensó que no era el momento oportuno para discutirlo. Esa noche, Miguel y su familia estaban completamente ebrios. Por lo tanto, la noche de bodas fue muy decepcionante para Laura. Durante la luna de miel, Laura se dio cuenta que Miguel tenía grandes problemas con el alcohol. Laura no se sentía feliz, le daba vergüenza con su propia familia la forma como Miguel se comportaba. Se acercaba la Navidad y Miguel estaba feliz de pasar esas fechas con su familia. Ni siquiera le importó que Laura estuviera tan triste por ser la primera vez que no estaría con su familia. Viajaron por carretera en el carro de Laura, llevando a otra pareja de matrimonio, amigos de la familia. Cuando por fin llegaron, dejaron a la pareja que les acompañaba en la casa del cuñado de Miguel. Luego se dirigieron a la casa de su madre. La suegra de Laura los estaba esperando con un grupo de personas. Cuando Laura entró al cuarto que les habían asignado, se percató que habían 3 bolsas de arroz. No tenía idea del por qué estarían ahí, pero esa misma noche lo descubrió. Las bolsas de arroz atraían a los ratones, así que las noches fueron todo menos placenteras. A los 2 días, Laura estaba buscando algo cuando su suegra entró al cuarto sin tocar la puerta y le preguntó qué estaba buscando. Laura contestó que no podía encontrar su ropa interior y que había notado que faltaban varios botones de sus blusas. Su suegra, sin ningún reparo, le dijo que ella los había tomado. Laura no salía de su asombro y preguntó por qué lo había hecho, a lo que la suegra le dijo que los había tomado para llevárselos a una bruja de G para que los tratara y que su matrimonio no durara más de 1 año. Laura era creyente en su fe católica, pero no pudo evitar sentir un frío que recorrió desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Laura preguntó por qué, y la suegra le respondió que ella no quería una mujer de G para su hijo, habiendo tantas mujeres hermosas en S, y que su hijo tendría que regresar a su casa, pero no con Laura. Laura, asustada, habló con Miguel, pero no le creyó y se enojó con ella por hablar así de su madre. Los días y las noches se hicieron una pesadilla. A la noche siguiente estaban todos en la sala bebiendo y cantando. Laura se sentía cansada, ya que no podía dormir por las noches. Prefirió irse a acostar. En cuanto llegó a la cama, después de revisarla muy bien, se acostó y aunque no podía dormir, cerró los ojos. De repente, sintió un peso enorme que no la dejaba moverse ni gritar y vio cómo la cama se iba hundiendo más y más. Dentro de todo su terror, empezó a implorar por la presencia de Dios. Y cuando sintió que iba a desmayarse, ese peso desapareció, haciendo un rebote en la cama.
Rápidamente prendió la luz de la mesita de noche y empezó a llorar. Ni siquiera pensó en salir corriendo a la sala y decir lo que había pasado. Se quedó sentada en la cama con la luz prendida hasta que por fin se quedó dormida. A la mañana siguiente se metió a bañar, cuando de repente sintió que alguien la estaba observando. Y no solo eso, claramente sintió un arañazo en la espalda. Tomó la toalla y se cubrió de inmediato. Al estarse secando se dio cuenta que en la espalda tenía un enorme rasguño. Laura cayó al suelo desconsolada. Sabía que si se lo contaba a Miguel, este jamás le creería. Al mediodía llegó el hermano de su suegra. Él era el único que la defendía de los comentarios de su suegra. Este señor le pidió a Laura que lo acompañara al jardín para mostrarle una flor que acababa de brotar. Era solo un pretexto. Él le dijo que lo escuchara atentamente, que viera solo las flores y que no lo volteara a ver. Le dijo que no quería que su hermana descubriera su conversación. En pocas palabras, le dijo que nunca le llevara la contra a su hermana, que no comiera nada que le diera y que si alguna vez veía un gran peligro, que escapara de esa casa. Y fingiendo que le daba una flor, le entregó un papel muy bien envuelto con su número telefónico. Entraron de inmediato a la casa. Esa noche, cuando Laura se iba a acostar, al levantar las cobijas de la cama, vio una enorme tarántula muerta en su almohada y empezó a gritar. Cuando llegaron su suegra, Miguel y otras personas, la suegra solo se rió, diciendo: «Estas niñas de ciudad». Laura tenía que checar no solo la cama, sino también cada taza que le acercaba a su suegra. Temía ver algún bicho dentro de la taza. Una mañana, Laura vio que su suegra tomaba el cabello restante que había en el cepillo. Era de Laura. Le preguntó qué estaba haciendo, a lo que le respondió que la bruja de G se los había pedido. Laura rezaba todo el tiempo y se encomendó a Dios. Cuando por fin emprendieron el viaje de regreso a G, Laura se sentía muy débil. Estaba muy pálida y había bajado varios kilos en solo 2 semanas. En la carretera, Laura sentía dolores en el cuerpo, pero no dijo nada. Sin embargo, al tocarse los brazos, sintió como unas bolas o ámpulas por debajo de la piel. A simple vista no se veían. Laura se llenó de terror e hizo lo único que podía hacer: rezar. Al llegar a G, Laura le pidió a Miguel que la dejara en la casa de su madre, ya que Miguel se iría con su cuñado a jugar dominó. En cuanto su madre la vio, sabía que algo no andaba nada bien. Laura le contó todo lo que había pasado en ese viaje. Le tocó los brazos y pudo sentir las bolas abajo de su piel. La madre de Laura se llenó de indignación, tanto con su consuegra como con Miguel. La quiso llevar al hospital, pero Laura prefirió esperar a que su médico la pudiera atender. Más tarde, Miguel la recogió, y aunque la mamá de Laura quería hablar con su yerno, Laura le pidió que no lo hiciera para no empeorar las cosas. El tiempo pasó, y aunque la relación de Laura con Miguel andaba muy mal, un día Laura recibió la noticia de que estaba embarazada. Y ese mismo día, Miguel le comunicó que se irían a vivir a M para estar más cerca de su madre. Le rogó, le suplicó que no se fueran, pero todo fue en vano. Entonces se armó de valor y le dijo que ella se quedaría en G. Él la jaló del brazo y le dijo con una voz amenazante: «De la única manera que me iría solo sería estando viudo. Tú decides». Laura sabía que ese no era su esposo y, llena de miedo, lo siguió a M. Cada fin de semana estaban en casa de la suegra, lo que era un suplicio para Laura.
En el último fin de semana que Laura estaría en casa de su suegra, ésta le dijo que ni se cuidara mucho, que ese niño no iba a nacer. Un día Laura, llena de angustia, se dirigió a la playa. Trataba de tranquilizar sus nervios, cuando de la nada apareció un hombre muy blanco de cabello rubio y rizado, y sin más ni más le dijo textualmente: «Empaca tus cosas, manda un telegrama a tu familia hoy y regresa a tu casa antes del mediodía». En un parpadeo, el hombre desapareció. Laura no sintió miedo, pero sí estaba completamente asombrada, y entonces se dio cuenta que al día siguiente sería su primer aniversario de bodas. Y entonces recordó las palabras de su suegra, que durarían casados 1 año. Caminó lo más pronto que pudo, mandó un telegrama a su familia y empacó una maleta de mano, con lo más indispensable, y se dirigió al aeropuerto. Dejó su carro en M, ya que Miguel había vendido su carro viejito y ahora manejaba el de Laura, que había sido un regalo de bodas de su padre. Para su buena suerte, había un vuelo que saldría en la próxima hora. Cuando su madre escuchó toda la historia, pensó que tenía que llevarla a la iglesia para que platicara con un sacerdote. Lo único que consiguió fue que el cura la recriminara por haber abandonado a su marido. El cura nunca escuchó todo lo que Laura había sufrido. Ese día, Laura se alejó de la iglesia, pero nunca, nunca perdió la fe en Dios. A los pocos meses dio a luz a un hermoso bebé. Miguel fue a conocerlo y le llevó una medallita de parte de su madre. Desde que le pusieron la medalla, el niño empezó a llorar con tal fuerza que se le levantó el ombligo y tuvieron que operarlo de una hernia que le había salido. La madre de Laura le quitó la medalla inmediatamente ante el disgusto de Miguel. El niño tardaría 6 años en hablar. Los médicos no encontraban dónde estaba el problema. Un día, ya desesperada, Laura acudió con una persona que leía una esfera. Una amiga se lo había recomendado. El señor de la esfera describió a la suegra de Laura de cabeza a pies. Incluso le dijo cómo usaba el cabello y la forma de sus anteojos. Sugirió que la medalla fuese tirada en un río, nunca en un lago. Tenía que ser en un río. Le dio unas hierbas para que bañara a su hijo y otras para que las pusiera debajo de la almohada de Laura y del niño. En menos de un mes, el niño estaba hablando con una claridad impresionante. Con el tiempo, Laura volvió a casarse, pero su matrimonio duraría solo 1 año. Tiempo después, volvió a casarse, pero por solo 1 año, nuevamente. Ese trabajo estaba hecho. Si tienes alguna historia que quieras compartir, puedes mandarla a mi correo narracionesleyendasymás@gmail.com. Gracias y hasta muy pronto.